Buen día, estamos conmemorando el Día de la Fenilcetonuria y quisiera compartir con ustedes algunos aspectos de esta enfermedad. La idea es que la vean desde mi posición. Yo soy Ignacio Sarante, soy médico genetista, he visto pacientes durante más de 20 años, pero también me intereso mucho en qué tan frecuentes son las enfermedades en los diferentes países, principalmente de Latinoamérica y por supuesto en Colombia, y cuáles serían las estrategias para intentar prevenirlas o si aparecen, prevenir los efectos que tienen estas. Yo soy profesor de la Universidad Javeriana, trabajo también con el Hospital Universitario San Ignacio, la Secretaría de Salud y soy el presidente actual de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Cuando vamos a hablar de fenilcetonuria, tenemos que enmarcarla dentro de un gran grupo de enfermedades que llamamos hoy las enfermedades raras de origen genético. Las enfermedades raras en Colombia se consideran las que tienen una frecuencia menor de 1 en 5.000, ponen en riesgo la vida, son enfermedades crónicas y generan que el paciente quede en una condición de discapacidad. Eso perfectamente lo cumple la fenilcetonuria. Entonces vamos a ver cómo la fenilcetonuria está dentro del listado de las enfermedades que se consideran raras en Colombia y en la mayoría de países. Y por supuesto entonces son de una especial atención. Esta es una enfermedad que debe notificarse inmediatamente, se confirma y por lo tanto debe ser tratada de la manera pues más rápida posible y ojalá tener un tratamiento integral. Fíjense que las enfermedades raras o huérfanas tienen diferencias medidas en pues, según el país. En Estados Unidos una enfermedad rara es la que tiene menos de 200.000 pacientes afectados. En Europa se considera una enfermedad rara la que tiene una frecuencia menor de 1 en 2.000 y miren cómo en Colombia la consideramos como menor de 1 en 5.000. Así que aquí es muy importante pensar cómo es esta fenilcetonuria respecto al resto de enfermedades. Miren que cuando uno habla del perfil de las enfermedades raras, se encuentra que la mayoría son de origen genético, el 80%. Y miren el impacto que tiene, el 30% de los pacientes fallecen antes de los 5 años y 50% fallecen antes de los 30 años. Así que tenemos una heterogeneidad de enfermedades y hoy nos vamos a dedicar a la que nos interesa, que es la fenilcetonuria. ¿Cuántos pacientes tenemos de fenilcetonuria? Bueno, digamos que el valor general, cuando uno observa la literatura, le hablan de tener una frecuencia de 1 en 10.000. O sea que si nacen 1 en 10.000 pacientes, pensemos los nacimientos en Bogotá, por ejemplo. En Bogotá estamos un poquito por encima de 5.000 pacientes. Eso quiere decir que en Bogotá debería nacer un paciente con fenilcetonuria cada 2 meses. Si pensamos los nacimientos en Colombia, que son cercanos a 600.000, pues ya ven ustedes que podemos tener unos 60 pacientes con este diagnóstico. O sea que no es una enfermedad que, aunque la consideramos poco frecuente, vamos a deber encontrar un número importante de pacientes. Uno de los bases de datos más importantes que existe actualmente es la base de datos de Orphanet. Esta tiene una publicación donde nos dice qué tan frecuentes son las enfermedades. Y efectivamente, miren que ya está de acuerdo Orphanet con que hay 1 de cada 10.000 nacimientos nace con fenilcetonuria en el mundo. Hay que tener una consideración y es que, como vamos a ver más adelante, esta es una enfermedad de origen o de causa autosómica recesiva. Eso quiere decir que en las regiones donde hay una mayor consanguinidad, o sea que hay matrimonios y hay parejas que son familiares y que tienen hijos, ahí en esas regiones vamos a tener una prevalencia que seguramente va a estar por encima de 1 en 10.000. Así que hay que tener cuidado con esa consideración. Pero nosotros en Colombia tenemos un sistema
que es nuestro sistema de vigilancia nacional. Y ese sistema de vigilancia nacional nos indica cuántos pacientes se notifican a la semana. Es una enfermedad de obligatoria notificación. Les muestro lo que se ha notificado en los últimos años. Miren, del 2016 al 2018, 4 pacientes. Del 2019 se notificaron 8 pacientes. En el 2020 el instituto nos reporta que se notificó un solo paciente. Ahí lo que nos estamos dando cuenta es que en Colombia tenemos un subregistro muy importante de los pacientes con fenilcetonuria. En general es una de las enfermedades genéticas más conocidas en el mundo, pero por razones que es difícil de reconocer, en Colombia tenemos una subvaloración importante. Así que vamos a necesitar mejores estrategias para encontrar los pacientes con fenilcetonuria, porque no es normal que nosotros tengamos una frecuencia tan baja en nuestro país. Así que, viendo cómo funciona la fenilcetonuria, cómo se produce, vamos a analizar cuáles serían esas estrategias para que nosotros pudiéramos mejorar en el diagnóstico y atender adecuadamente estos pacientes. Cuando hablamos de fenilcetonuria, se nos tiene que venir que el mecanismo es un mecanismo que se llama de herencia autosómica recesiva. Eso es fundamental de entender y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Este es un árbol genealógico típico de una enfermedad que se considera autosómica recesiva. Observen ustedes, acá nosotros los genetistas representamos con un cuadrado a los hombres, con un círculo a las mujeres, y esto quiere decir que de esta pareja, de esta unión, surgieron 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Y fíjense que aquí hay un matrimonio consanguíneo. Esta pareja, que son primos hermanos, han tenido 6 hijos. Y de los 6 hijos que tuvieron, 2 de ellos son afectados, están afectados. Este es un árbol genealógico típico que podemos encontrar en una enfermedad como la fenilcetonuria. Observen que la dificultad que se tiene acá es que estos padres son absolutamente sanos. Ellos no tienen ningún problema de salud. Pero al considerarse que esta es una enfermedad autosómica recesiva, ya sabemos que si tuvieron un hijo afectado, o en este caso 2, ellos son portadores de la enfermedad. O sea que vamos a tener aquí un concepto fundamental, y es que van a haber personas que tienen dentro de sí una mutación en el gen de la fenilcetonuria. Eso es muy importante de entenderlo, ya que vamos a ver que estas personas que no saben que son portadores, al tener un hijo, van a tener un riesgo del 25% de que ese hijo nazca afectado. Observen que algunos de sus hijos son sanos y otros son afectados. ¿Por qué se produce la fenilcetonuria? Bueno, esto es un problema de una enzima. Las enzimas son proteínas y esas proteínas llamadas enzimas son las encargadas de metabolizar todos los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, nosotros consumimos alimentos desde afuera, nosotros hacemos un proceso primero de masticación, luego de digestión, luego absorbemos esos nutrientes y esos nutrientes entonces van a ser procesados por nuestras células. Los nutrientes que nos sirven los utilizamos y los que no nos sirven los desechamos en la orina o en la materia fecal. Entonces, fíjense que así funciona la nutrición y así funciona el metabolismo. ¿Qué pasa exactamente en la fenilcetonuria? Bueno, existe una enzima que se llama la fenilalanina hidroxilasa. Quiere decir que esta enzima es capaz de tomar un aminoácido que es el que viene en las proteínas. Recuerden ustedes que cuando nosotros consumimos proteínas estamos hablando de carnes, ¿cierto? Carne de res, carne de cerdo, pollo, todo lo que tiene que ver con proteínas, con el músculo de los animales, van a ser alimentos proteicos. Algunos otros, también vegetales, también van a tener grandes cantidades de proteínas. Y esas proteínas no son otra cosa que la unión de aminoácidos, o sea que las proteínas están hechas de unos ladrillos que llamamos aminoácidos. Y dentro de esos ladrillos que llamamos aminoácidos está uno de ellos que se llama la fenilalanina. Y la fenilalanina, entonces,
Cuando nosotros la consumimos, piensen ustedes, la consume un bebé en la leche materna, o ustedes la consumen en su almuerzo cuando se comen un pedazo de carne, esa fenilalanina tiene que ser procesada y convertida en otra cosa que se llama la tirosina. ¿Quién hace esa conversión? Pues la hace la enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa. Esto va a hacer entonces que nosotros tengamos una nutrición normal. Fíjense que la fenilalanina, si está en valores muy altos en la sangre, me puede hacer daño. Puede dañarme el desarrollo de las células nerviosas, de las neuronas en mi cerebro, y también la tirosina es la fuente para luego que se va a convertir en otras sustancias muy importantes, como por ejemplo la melanina. La melanina es la que me da el color de la piel. La melanina es la que le da el color al cabello. Entonces, fíjense que este metabolismo va a ser importante para muchas otras funciones, no solamente para hacer el procesamiento de este aminoácido. Y por lo tanto, entonces, cuando nosotros somos personas que no tenemos fenilcetonuria, quiere decir que nuestros padres nos dieron los alelos o los genes de la fenilhidroxilasa son normales. Y por lo tanto, toda fenilalanina que yo me consuma, que yo me coma, entonces va a ser procesada, va a ser convertida en tirosina y de ahí en adelante la tirosina seguirá su camino normalmente para ser utilizada para las necesidades del cuerpo. ¿Qué pasa entonces si yo recibo de mis padres un alelo normal que puedo recibir de mi papá o de mi mamá y el otro alelo que tiene una mutación? O sea, no funciona la fenilalanina. Aquí lo consideramos que este es un individuo que llamamos heterocigoto o también lo podemos llamar portador, como veíamos en el árbol genealógico anterior, que eran los padres de los niños afectados. O sea que yo soy portador de esa mutación, yo no lo sé porque nadie me ha hecho un examen de mis genes, pero no me pasa nada porque yo soy completamente normal. ¿Por qué? Porque con una alelo que me haya dado uno de mis padres y que produzca la fenilalanina normal, yo puedo hacer que la fenilalanina se convierta en tirosina y por lo tanto no tengo ningún problema. O sea que las personas que son heterocigotas, las personas que son portadoras, en general van a ser completamente sanas respecto a este metabolismo. Pero ¿qué sucede si mi papá me da la información genética con una mutación, con un cambio en el gen de la fenilalanina hidroxilasa? Y mi mamá también. Entonces ya no voy a tener ninguna de mis proteínas normales, sino que van a estar mutadas y por lo tanto la fenilalanina hidroxilasa no va a funcionar. ¿Qué efectos va a tener esto en la persona? Miren, ya dijimos que la fenilalanina en altas concentraciones en sangre va a ser dañina para el sistema nervioso central. Eso quiere decir que los niños que nacen con fenilcetonuria, si yo no les doy el tratamiento adecuado y les sigo dando una dieta que tiene altas concentraciones de fenilalanina, ese niño va a llegar a tener un retardo mental. O sea que la acumulación de fenilalanina va a ser dañina para el sistema nervioso central. ¿Qué otra cosa le pasa a este niño? Ya dijimos que luego que yo metabolizo la fenilalanina y la convierto en tirosina, la tirosina va a terminar convirtiéndose en melanina. Entonces estos niños no van a poder colorear sus cabellos, sus cejas, no va a poder colorear adecuadamente la piel. Y miren ustedes este paciente, cómo se ve que tiene un color de cabello muy similar a la cabuya, por ejemplo, y es un paciente albino, es un paciente que tiene las cejas, las pestañas y la piel muy clara, porque no puede producir melanina adecuadamente. Así que así funciona esta enfermedad. Solamente las personas que tienen ambos alelos mutados son las que van a expresar esta enfermedad. Luego, los padres son portadores sanos y cuando vamos a hacer el cálculo de cuál es el riesgo que tienen unos padres portadores sanos de tener un hijo afectado, es del 25%. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Utilizamos
algo llamado tablero de Punnett, que es el que ustedes están viendo acá. Vamos a decir que el alelo normal de la fenilalanidroxilasa es la T mayúscula y el alelo mutado es la T minúscula. En este caso tenemos un padre que es portador porque recibió de su padre un alelo no mutado y de su madre posiblemente el alelo mutado, y la mamá también tiene esa misma configuración genética, también es heterocigota. ¿Qué posibilidades tienen estos padres de cómo sean sus hijos? De cómo sea la fenilalanidroxilasa, la enzima que procesa la fenilalanina. Bueno, tienen 4 posibilidades. Que ambos entreguen el alelo normal y será un hijo que será normal, no está sano y no tiene ningún alelo mutado. Que uno entregue el alelo normal y el otro mutante, entonces tendremos un hijo heterocigoto igualito a sus padres. Esta persona será sana, no tiene ninguna enfermedad, pero es portador de la mutación de la fenilalanina. El otro caso también, que el papá del alelo normal y la mamá del alelo mutado, y tendremos otro heterocigoto. Y el último, que es el que más nos interesa, es el que recibe los 2 alelos mutantes. Entonces, si consideramos que unos padres que ambos son portadores tienen 4 posibles mezcla de alelos en sus hijos y uno de ellos aparece como enfermo, quiere decir que el riesgo de tener un hijo afectado en estos padres es del 25%. Es muy importante entenderlo. Es como si uno tiene 4 cartas tapadas y debajo de una de ellas hay un as y uno no sabe cuál es. Le dicen, escoja cualquiera y uno tiene un riesgo de 25% de sacar la carta que le han dicho, de sacar ese as. Entonces, fíjense que cada vez que esta pareja queda en embarazo, van a correr el mismo riesgo. Este riesgo no cambia porque los riesgos son independientes. Los embarazos no se acuerda que cayeron los embarazos anteriores. Así que cada vez que ellos tienen un hijo, corren un riesgo del 25% de tener la enfermedad. ¿Cuál es la causa entonces, finalmente, para resumirlo, de estas enfermedades autosómicas recesivas, o sea, de esta enfermedad de fenilcetonuria? Bueno, la causa es que la mitad de la dosis génica es capaz de suplir el 100% de la función. Eso quiere decir que si yo soy portador, o sea, solo tengo un alelo normal y el otro mutado, yo voy a poder funcionar de manera normal. O sea, resumiéndolo y mirándolo de otra manera, para estar enfermo necesito tener en la fenilcetonuria ambos alelos mutados, tanto el que me dio mi papá como el que me dio mi mamá. ¿Qué caracteriza las diferentes enfermedades autosómicas recesivas? Fíjense, ya lo dijimos, el fenotipo, o sea, la enfermedad solo se expresa cuando tengo los 2 alelos mutados. Miren que la transmisión en el árbol genealógico no es vertical. Esto no se transmite del abuelo al padre al nieto. Esto solamente se transmite de manera vertical. O sea que generalmente lo que sucede es que los padres son sanos y aparecen hijos afectados debajo de ellos. O sea que cuando una persona está afectada por fenilcetonuria, es muy raro que tenga hijos también afectados porque le tocaría tener hijos con alguien que fuera portador o con alguien que también esté afectado. Fíjense que esto es independiente del sexo. La frecuencia de fenilcetonuria en hombres y mujeres es muy parecida, porque como este gen está en los cromosomas, que no son los cromosomas sexuales, el X y el Y, entonces se va a repartir igualmente en ambos sexos. Y lo que ya decíamos, el riesgo de recurrencia típico de una pareja portadora es del 25%. Es muy importante entender que estas mutaciones, que no son otra cosa que el cambio en la secuencia de información genética, piensen ustedes que es el cambio en el orden de las letras de un texto, es muy parecido a pensar en la mutación, se han encontrado muchísimas mutaciones en estos pacientes. O sea que no es solamente un cambio el que se produce. Aquí voy a avanzar a esta siguiente. Miren las mutaciones que existen. Aquí estas son las más frecuentes descritas en el mundo. Miren que hay algunas, como por ejemplo estas, se han descrito en muchísimos pacientes
y son cambios de una letra por otra, la citosina por una timina en la posición 1222, un cambio en una timina por una citosina en la posición 194 del gen de la enzima que metaboliza la fenilalanina. O sea que miren que hay muchas mutaciones. ¿Qué puede pasar con los pacientes? Puede ser que mi mamá me da esta mutación y mi papá me da esta mutación. O sea que yo tengo ambos alelos mutados, pero las mutaciones son diferentes. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Lo llamamos heterocigotos compuestos. O sea que hay pacientes que tienen en sus dos alelos la misma mutación, por ejemplo, la 1222C por T, y en el otro alelo tienen también la 1222C por T, y habrán pacientes que tienen en un alelo una mutación y en otro alelo otra mutación. Eso es muy importante de entender, entonces podemos hacerle un examen molecular a nuestros pacientes, eso quiere decir que les sacamos sangre o le tomamos una muestra de la mucosa oral y allí evaluamos cuál es la secuencia, el orden de las pares de bases que tiene en el gen de la fenilalanina hidroxilasa y buscamos cuál es la mutación que tiene ese paciente. Aquí vamos a ver que se sabe también que las mutaciones también dependen de qué tanto les va bien a un medicamento que se llama la sapropterina, que ahorita vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, fíjense que hay muchas mutaciones. El paciente puede tener mutaciones diferentes, lo vamos a llamar un heterocigoto compuesto, pero de todas maneras los heterocigoto compuestos quiere decir que son homocigotos para la mutación en el gen de la fenilalanina hidroxilasa. Estas mutaciones se han estudiado en todo el mundo, pero quiero presentarles un trabajo hecho por el grupo nuestro, por el grupo del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana. Miren cómo caracterizaron una familia que vive cerca de Boyacá. Entonces, miren acá ustedes cómo estos padres, que son primos hermanos, son portadores, ellos no sabían que eran portadores, y miren que de 5 hijos, 4 están afectados. Aquí ven ustedes la familia, esto está tomado del artículo y tiene autorización de la familia de aparecer en la fotografía. Y miren acá que la mutación que tienen, una mutación que no es frecuente, era una delesión, perdieron ellos un fragmento de 4 nucleótidos, de 4 bases nitrogenadas, y eso es lo que les produce la enfermedad. Vean ustedes que tienen el pelo muy, muy clarito, ¿no? Los pacientes que están afectados, mientras que la madre tiene el pelo oscuro. Entonces, fíjense lo importante de buscar este tipo de mutaciones en diferentes regiones del país o de Latinoamérica. ¿Cómo diagnosticamos entonces nosotros la fenilcetonuria? Y eso va a ser fundamental, porque lo que necesitamos es que la diagnostiquemos temprano, porque esta es una enfermedad que tiene un tratamiento muy básico. Ya dijimos que el exceso de fenilalanina es el que me produce el daño en el sistema nervioso central. Luego, ¿qué debo hacer? Pues no darle fenilalanina, o sea, debo darle alimentos que no tengan fenilalanina. Y por lo tanto, si yo lo diagnostico temprano, puedo iniciar el tratamiento temprano. ¿Cómo será esto? Miren las formas de diagnosticarlo. Hay una forma de prevenir inclusive para saber si yo soy portador, eso se llama un panel de diagnóstico preconcepcional. Hoy en día, cuando uno va a tener un hijo con alguien, se puede hacer exámenes en donde me dicen si somos portadores o no de mutaciones para algunas enfermedades. Entre ellas está la fenilcetonuria. O sea que si unos padres van a tener hijos, se pueden hacer este examen. ¿Cuándo lo recomendamos nosotros en genética? Principalmente cuando los padres son consanguíneos, son primos hermanos, primos en segundo grado. O, por ejemplo, sus abuelos y sus padres vienen de la misma región y se sabe que allí hay fenilcetonuria. O simplemente porque quieren saber si son portadores de algo. Entonces, a ambos le tomamos una muestra de sangre y les podemos decir si ellos dos son portadores de la mutación de la fenilalanina hidroxilasa. Si así lo son, ellos tendrán que tomar la decisión. ¿Qué quieren hacer? Pueden utilizar diferentes métodos para prevenirlo. No tener hijos nunca entre ellos, o utilizar, por ejemplo, semen de donante anónimo,
correr el riesgo, esa también es una posibilidad porque la fenilcetonuria tiene tratamiento. Entonces, esas serán las opciones. O sea que miren que yo puedo prevenir inclusive desde antes de quedar embarazado porque me puedo pedir una prueba diagnóstica para el periodo preconcepcional. ¿Cómo podría saber también que tiene fenilcetonuria? Bueno, se puede hacer la prueba desde el diagnóstico prenatal. O sea, yo puedo tomarle una muestra de líquido amniótico y evaluar genéticamente si esa persona va a tener o no fenilcetonuria. Luego también lo puedo hacer en el prenatal. Pero el momento más importante y el que todo el mundo sabe y hemos venido trabajando por años en eso es hacer tamizaje neonatal. O sea, hacer una prueba muy barata en el momento en que el niño nace para saber si tiene o no fenilcetonuria. Y si la tiene, entonces iniciarle el tratamiento desde el nacimiento. ¿Qué diferencia hay entre tratarlo desde el nacimiento o no tratarlo? Si no lo trato, voy a tener un retardo mental profundo y permanente. Si lo trato, va a ser una persona completamente normal. Miren el impacto que tiene diagnosticarlo temprano. Miren la importancia que tiene hacer este trabajo temprano. Tenemos una ley en Colombia, la 1980 del 2019. Necesitamos aplicarla. Dentro de esa ley es mandatorio tamizar a los niños de Colombia, a todos los 600 y pico de mil niños que nacen en Colombia, para saber si tienen riesgo de tener fenilcetonuria. Y si lo tienen, confirmarla. Y si se confirma, iniciar el tratamiento inmediatamente. Otra manera de diagnosticarla, que es triste, el diagnóstico postnatal por un cuadro clínico compatible. ¿Qué es lo malo de esto? Que ya cuando yo me doy cuenta que el bebé no está avanzando en su desarrollo psicomotor, ya es tarde. Ya realmente no tengo mucho que hacer. Ya el niño está albino, ya el niño tiene problemas de retardo, ya hay muchas neuronas afectadas las cuales no voy a poder recuperar. Entonces es triste, pero ojalá se pudiera diagnosticar temprano. Y lo que llamamos hoy en día en genética, la odisea diagnóstica. Pacientes con fenilcetonuria que se demoran en diagnosticar, que se diagnostican a los 6 meses, a los 8 meses, a los 2 años, a los 5 años. Los encontramos a veces en instituciones que manejan niños con discapacidad tardíamente y no pudimos hacer por ellos una persona completamente normal si lo hubiéramos diagnosticado temprano. Entonces el mensaje es, necesitamos activar todas estas formas de diagnóstico temprano para poderles dar el tratamiento y que éstas sean personas normales. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, pues ya lo dijimos, restringir el consumo de fenilalanina. ¿Cómo lo hacemos en un bebé recién nacido? Que tenemos que darle leche. Desafortunadamente no podremos darle leche materna, que tiene todas las ventajas que ya conocemos, pero tenemos fórmulas de leche medicadas que son libres de fenilalanina. Y de ahí en adelante, toda su vida esa persona tendrá que consumir alimentos libres de fenilalanina. Lo más interesante es que si ustedes miran aquí en Colombia y en la mayoría de países de Latinoamérica, si ustedes miran las, las indicaciones nutricionales que tienen los alimentos, siempre dice si tienen o no fenilalanina, porque es una enfermedad tan frecuente en el mundo que es obligatorio ponerlo en todas las cajas, en todos los tarros, en todos los alimentos que venden empacados. O sea que ese paciente siempre estará pendiente de consumir alimentos que no tienen fenilalanina. Y hoy en día tenemos la sapropterina, que es para que aumente, sirve para algunos, pues no había mutación, son muy sensibles a la sapropterina y mejoran la actividad enzimática. Así que por eso es tan importante hacer el diagnóstico molecular para saber si es un paciente candidato a utilizar este medicamento o no. Por supuesto, el manejo debe incluir un seguimiento estrecho a su desarrollo psicomotor. No solamente tengo que medir los niveles de fenilalanina o cómo está el paciente bioquímicamente. Lo que tengo que evaluar es si este paciente está desarrollándose adecuadamente. Y por supuesto, como es una enfermedad genética y es una enfermedad que tiene riesgo de heredarse, tengo que hacerle asesoría genética a la familia para que sepan cuáles son los riesgos y tomen las mejores decisiones reproductivas. No tener más hijos, tener hijos con otra persona, utilizar la tecnología reproductiva para hacer un diagnóstico prenatal o para hacer un diagnóstico preconcepcional, todos los métodos que existen hoy en día. Entonces, fíjense que tenemos muchas herramientas para
controlar esto. En conclusión, necesitamos mejorar el diagnóstico temprano, es fundamental. Debemos implementar el tamizaje neonatal, es algo prioritario en nuestro país. Estamos teniendo subregistro, eso quiere decir que por la frecuencia en el mundo hay niños que están naciendo y no los estamos encontrando. Y por supuesto necesitamos hacer asesoría genética sobre esas familias y una vez encontremos los pacientes, definitivamente hacer un manejo integral que incluye la nutrición, el desarrollo psicomotor, la asesoría genética, todo lo que necesita un paciente con esta patología. Muchísimas gracias.